de las entrevistas en 24 horas. Son las 7:26, saludamos a Santiago Basabe, él es catedrático, analista político. Santiago, gracias por acompañarnos. Gracias, Milton. Va a terminar el año y no se resuelve el tema del Consejo de la Judicatura, uno de tantos que no se resuelven en el país, en un año que también la justicia ha sido severamente cuestionada. Pero la cabeza de la administración de justicia en el país no existe, digámoslo así, por lo menos de una manera definida. Sí, bueno, Milton, buenos días y a la audiencia. Creo que hay un problema que es estructural. En países donde la corrupción es muy alta y en países donde los conflictos políticos no se resuelven en la arena política, sino en las cortes de justicia vía sentencias o órdenes de prisión preventiva, el Consejo de la Judicatura es el premio máximo para cualquier actor político, ¿no? Y creo que eso es lo que sucede acá. Más allá de los nombres y de los dimes y diretes que encontramos en los últimos meses en el Consejo de la Judicatura, claramente lo que hay es una disputa política. ¿Quién controla las cortes? ¿Quién controla el Poder Judicial? ¿Quién puede tapar actos de corrupción? ¿Y quién puede perseguirte políticamente? Eso está en disputa en el Consejo de la Judicatura y no hay una forma de resolver todavía, y por eso se observa esta relación tensa entre oposición, entre el gobierno, entre varios actores políticos que al final lo que buscan es eso, controlar uno de los espacios más importantes para la vida política del país. Ahí para que se entienda un poco la importancia de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que incluso este año provocó, yo creo que fue una de las razones para que haya una ruptura entre el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Por supuesto, ser presidente del Consejo de la Judicatura es mucho más importante que ser asambleísta, que ser ministro secretario de Estado, que ser alcalde, que ser prefecto. Porque tú desde el Consejo de la Judicatura puedes manipular el Poder Judicial, puedes cambiar una fecha de una audiencia, puedes retrasar una diligencia judicial, puedes ordenar un sorteo que no sea sorteo, sino que se direccione qué juez va a tomar una causa. Puedes presionar a un juez para que absuelva un caso, o para que sentencie a una persona, para que se ordene una prisión preventiva o no, para que se ordene una medida cautelar, para que se ordene una acción de protección. Entonces ahí hay muchísimo poder en el plano puramente político y también, evidentemente, hay un poder para manipular a los jueces, a los que permiten, afortunadamente hay algunos que no, manipular nuevamente los casos de corrupción y permitir que como el país ha visto, jamás se llegue a sentencias condenatorias en esos temas. Entonces, ahí hay un centro de disputa política enorme y eso se va a mantener así mientras no exista una resolución entre los actores políticos respecto a quién va a conducir este espacio. Y aquí hay un tema, justamente el 12 de diciembre, es decir, ayer, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, les envía un oficio a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Primero, descalificar a los postulantes que incumplieron los requisitos del artículo 11 de la terna, que son los que integraban esta terna, Marco Antonio Tello Sarmiento y Andrés Esteban Mogrovejo, devolver la terna remitida a efectos de que la Corte Nacional de Justicia remite una nueva terna para el proceso de designación del vocal representante de la Corte Nacional de Justicia, disponer a la Secretaría General que de manera inmediata proceda con la notificación de la resolución de la Corte Nacional para que en el ámbito de las competencias dé cumplimiento al tema. Aquí habla de un acuerdo, sería esto un principio de acuerdo, para ya de una vez elegir al nuevo presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura. Sí, pero yo creo que al final el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia no es la que dirime quién va a presidir el Consejo de la Judicatura. Tampoco es el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí están las caras visibles, desde luego. Pero las que no se ven y son las que realmente manejan son las fuerzas políticas que están detrás de esto y que tienen mucho interés en capturar el poder judicial. Esas caras no se las ve. No es el señor Saquicela en la Corte Nacional, tampoco es el señor Ulloa en el Consejo de Participación Ciudadana, sino actores políticos y ahí creo que es la raíz del problema, son actores políticos que han estado acostumbrados a manipular el Poder Judicial, sea para intereses personales vía corrupción, sea para persecución política. Ese es el centro del problema y creo que los problemas que tiene la justicia son estructurales y no se los va a resolver independientemente de los nombres que estén ahí. Cuando hablamos de estructurales, hablamos de la creación del Consejo de la Judicatura como organismo que funciona actualmente. Yo creo que con esas atribuciones, creo que las atribuciones de la judicatura no están mal, la capacidad de administrar el Poder Judicial no está mal. ¿Qué es lo que está mal?
Que no hay una escuela de jueces, por ejemplo. En el país no existe una escuela de jueces. Cualquier abogado con mínimos requisitos puede llegar a ser juez. Eso no se lo ha tocado porque no interesa políticamente. La forma como se designan a los vocales del Consejo de la Judicatura tampoco se ha tocado, porque tras de eso se necesita una estructura de partidos políticos que puedan balancear y que tengan responsabilidad frente a quien se designa. Eso tampoco tienes. Y el principio de designación del presidente del Consejo de la Judicatura, que sin duda termina siendo el personaje más importante dentro de este organismo, porque tiene atribuciones diferentes, porque tiene atribuciones especiales. Que sea el presidente de la Corte Nacional de Justicia el que elija una terna para que se elija al presidente del Consejo de la Judicatura, ¿es correcto? Yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Porque el presidente del Consejo de la Corte Nacional representa a un conglomerado de jueces, a una corporación. Y lo que se debería esperar es que sea la corporación, los 21 jueces nacionales, los que designen al presidente. Pero la Constitución no dice eso. La Constitución dice la presidencia de la Corte. Y esto han reclamado ahora los otros jueces de la Corte Nacional de Justicia. El presidente debería consultarnos los nombres a nosotros. Y el presidente les dice, ¿y por qué, pues? El presidente debería consultar, no porque la Constitución le disponga, sino porque es el presidente de una corporación. Un tema de ética. Por un tema, exactamente, por un tema de política pública. Si yo represento a 21 personas o a 20 personas, lo mínimo que puedo hacer para designar el cargo más importante es dialogar, conversar y buscar un nombre que genere consenso. La Constitución en rigor le establece la potestad de él. Desde luego que si no es un tema legal, es un tema de política pública, es un tema de compromiso con el país. Entonces, yo creo que la discusión ahí no es ni siquiera constitucional, sino de otro orden, y es uno más de todo este conjunto de problemas que llevan a que el Poder Judicial, como ha sido históricamente en el país, porque este no es un problema de este presidente, del anterior, del señor Correa, es un problema histórico, porque no hay una vida política que se maneje de forma medianamente coherente y, como decía hace un momento, todo termina en las Cortes para ejercer poder desde ahí. Pero todo empezó mal. Digamos, terminó un periodo mal. La renuncia abrupta, la salida abrupta de María del Carmen Maldonado, la designación de Fausto Murillo como presidente encargado. Y esto ocurrió a principios de año. Es decir, en febrero vamos a tener un año de transitoriedad, digámoslo así, o de encargo en el Consejo de la Judicatura. Sí, porque todavía las fuerzas políticas no han llegado a un acuerdo de cómo va a ser el reparto. Y que tendrían que ver las fuerzas políticas, pues. Porque son las fuerzas políticas las que gobiernan el Consejo de la Judicatura en el Ecuador. No estoy haciendo una declaración de lo que debería ser, sino de lo que son las fuerzas políticas. En años anteriores se decía claramente no. Vamos a la Corte Suprema de Justicia, acá está el bloque de los socialcristianos, acá está el bloque de la democracia popular, como que fuera Congreso. Así es que así se ha manejado históricamente, porque insisto, y ni siquiera es la Corte Nacional de Justicia, es la Sala de lo Penal. Esa es la joya de la corona de los políticos, porque desde ahí puedes manipular y puedes presionar. Las otras salas son menos importantes. Y uno recuerda, en la época a la que tú te refieres, había jueces de primer nivel, excelentes, sí, claro, magistrados, pero en general... pintados de colores. Pero en general no estaban en la Sala de lo Penal. Los mejores magistrados no eran pertenecientes a la Sala de lo Penal. Cito un nombre, Santiago Andrade Uvidia, por ejemplo, era de la Sala de lo Civil. El propio doctor Tito Cabezas no era de la Sala de lo Penal. Entonces, en general, esa es la que se reserva a la política, porque hay un problema, insisto, estructural que viene de los políticos. La Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura podría tener un mayor equilibrio y ser medianamente autónomas si es que tendrían el soporte de actores políticos que observan a la justicia como un espacio al que no se lo puede tocar, en el que no se puede incidir. Pero el país no tiene partidos políticos y tampoco tiene actores políticos responsables. Entonces, es todo un problema sistémico que, insisto, no se limita a cuál sea la persona que está hoy, que vaya a estar mañana, tampoco se limita solamente al problema de la designación, sino que tiene que ver con una cuestión mucho más grande, estructural, que desafortunadamente en el país hay muy poca gente que tiene interés en modificar. Y otra cosa que pasó este año, Santiago, fue que el Consejo de Participación Ciudadana no sabía qué hacer, porque decía, estamos atados con el Consejo Transitorio que dejó esta cosa y vamos a preguntar a la Corte Constitucional a ver qué hacemos. ¿Cómo se resuelve? Ahí estuvo incluso el vocal suplente Álvaro Román reclamando su presidencia. Claro, reclamando la titularidad que jamás le iban a dar. O sea, era un relajo político jurídico. Claro, pero es que lo jurídico en general en el país está disfrazado
de un entorno político. Lo que resuelve las cosas son las fuerzas O políticas. la política no está las disfrazada de un jurídicas. entorno jurídico. También hay desde la otra cara, pero en realidad la Constitución como tal es simplemente una máscara. Lo que se juega son intereses puramente políticos. ¿Y cómo solucionamos esto? Con una reforma estructural en varios aspectos. Por ejemplo, el tema de partidos políticos. No existe ninguna agrupación partidista que le interese resolver eso, generando una escuela de jueces, pero una escuela en serio, pues, de jueces para que personas calificadas lleguen a ser jueces o a ser fiscales, generando un cambio en el manejo de la Corte Nacional de Justicia. Ahora se han reformado en los últimos tiempos, afortunadamente, tornar más especializada, generando una carrera judicial que, bueno, tiene que ver con el ingreso de los jueces. Entonces, yo creo que hay un conjunto de cosas y reduciendo, porque no se puede eliminar desafortunadamente las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, son varias cosas, varias piezas que no las puedes mover a una y dejar a la otra suelta, porque ahí viene el desbarajuste que vivimos ahora, generando una reforma a la justicia constitucional, por ejemplo. No puede ser que en el país cualquier juez pueda dictar medidas cautelares. Eso sería útil si y solo si tendríamos mediana certidumbre que todos los jueces en el país tienen un conocimiento constitucional, lo cual desafortunadamente no Y a es veces cierto. cualquier decisión que tome cualquier instancia del Estado te hace regresar a ver a los juzgados, a ver si por si acaso no sale un juez con alguna acción de protección O con algún varias, amparo o constitucional. con varias que se Exactamente. presentan al mismo tiempo. Entonces son varias cosas que se tienen que hacer, pero lo grave de todo esto es que al ser un problema estructural no existe actor político ahora mismo que tenga un interés genuino y que plantee al menos en la discusión pública esto porque no les interesa ni les conviene. Santiago, gracias por habernos acompañado e interpretado lo que está pasando aquí en este tema, que así va a terminar el año. Todavía falta, pero todo apunta a que termina con esta inestabilidad. Santiago Basabe, gracias y buenos días. Gracias, Milton. Buen día. Vamos a la pausa, regresamos con una entrevista en vivo desde Qatar con nuestros compañeros Alfonso, Hugo y Roberto Mar. De la mano de Messi, Argentina.